hemos estado haciendo los trabajos prácticos. Todo esto, por supuesto, con el programita después lo hacen con el GeoGebra y después lo incorporan, hacen la captura y hacen la carpeta. Tendríamos el ejercicio 0106, no me acuerdo que aquí lo clasifiqué así, encontrar la componente real e imaginaria de las siguientes expresiones y graficarla. Ese sería uno, y después el otro, que es el que más me interesa, que ya entramos ya directamente a componente simétrica, es dado el sistema trifásico desequilibrado de secuencia directa A, B, C, formado por las corrientes. I sub A es igual a 4 más J2. I sub B, 8 menos J4. I sub C, menos 4 más J4. Determina los tres sistemas de componentes simétricas correspondientes y verificar que su suma ordenada restituye el sistema dado. Esto es, resumidas cuentas, es lo mismo que hemos estado haciendo. Primero, dos ternas simétricas, hacer la suma de secuencia directa e inversa, y después, la segunda etapa era calcular analíticamente las componentes simétricas y después obtener las componentes a través de la suma de las componentes asimétricas, o sea, las tres fases, la I sub A, la I sub B y la I sub C, que es la última parte que hicimos. Y de ahí obtener el I sub A1, que es la componente base de la directa, la I sub A2, que es la componente base de la indirecta, y la I sub A0, o I sub B0, o I sub C0, que es la terna homopolar. ¿Está? Eso en resumidas cuentas lo que hemos estado trabajando. Ahora con este ejercicio lo que se hace es obtener las componentes directas, indirectas en las bases. Tengo la I sub A1 y después tengo que hacer la I sub B1 y la I sub C1. En el caso de la directa, utilizar la secuencia directa. Tendré que multiplicar a la I sub A1 por 1, 240 grados. Y para obtener la I sub C1, la I sub A1 por 1, 120 grados. ¿Está bien? ¿Entendieron esa parte? ¿Puede volver a repetir? Y en el caso de que yo tengo acá, en el ejercicio en cuestión, sería la I sub A, la I sub B y la I sub C. Son las tres corrientes de un sistema trifásico. Como vemos, las corrientes son desequilibradas, por lo cual va a haber corriente por el neutro. Entonces, con estos datos, están en forma de números complejos, en forma rectangular, pasarla a polar, para obtener la suma, la I sub A más la I sub B más la I sub C, y de esa forma, dividido por 3, me va a dar el I sub 0. Pero después, para obtener el I sub A1 y el I sub A2, ¿qué voy a obtener? Voy a utilizar la ecuación básica para obtener el I sub A1. Una vez obtenido el I sub A1, lo multiplico por el módulo unidad y 240 grados, el argumento, voy a obtener el I sub B1. Y al I sub A1, componente base de la directa, lo multiplico por el módulo unidad y argumento 120 grados, voy a obtener el I sub C1. Correcto. Ahí yo tendría la terna simétrica directa. En el caso, después tengo
ecuación anal, la ecuación donde tengo la obtención de la I sub A2, que es la componente base de la secuencia inversa. Entonces, I sub A2, pero me falta la I sub B2 y la I sub C2. Para obtenerla, ¿qué voy a hacer? Teniendo el valor de I sub A2, en la secuencia inversa, la que le sigue a la I sub A2 es la I sub C2 y después la I sub B2. Entonces, obteniendo la I sub A2, multiplico por el módulo unidad y 240 grados, obtengo el I sub C2. Y para obtener el I sub B2, voy a tener que hacer la multiplicación del I sub A2 por módulo unidad, ángulo 120, módulo 120. Y de esa forma voy a tener en color, ¿qué color sería esa? Color roja. La anterior era azul, esta va a ser roja. Voy a obtener la terna simétrica de secuencia inversa o negativa. Así se resuelve todos los ejercicios. Entonces voy a obtener la gráfica de la I sub A1, B1 y C1, la gráfica de la I sub A2, C2 y B2, y la de la componente homopolar, que es de color verde, que es la I sub 0. Una vez obtenida, en este caso particular, para este ejercicio, una vez obtenida la I sub A1 y la I sub B1 y la I sub 0, lo que me está pidiendo es, si yo ahora sumo las componentes simétricas, obtengo las corrientes desequilibradas, la I sub A, la I sub B y la I sub C. O sea, el ejercicio va para un lado y después, una vez obtenidas las componentes simétricas, con las componentes simétricas obtener los valores de las corrientes. Es para ejercitar, por supuesto, no hay otra ciencia rara. No sé si han estado trabajando, a ver, alguno que me muestre algo. Tengo todas las cámaras apagadas. El único que está es Maximiliano con dos cámaras. No. Han estado trabajando sobre el programita de GeoGebra. Esa sería una de las preguntas. Y la otra, si no tienen el programita GeoGebra, no lo han sacado todavía, trabajar con lápiz y papel y trabajar con colores. La corriente desequilibrada, la corriente de fase, I sub A, I sub B, I sub C, de color negro. La componente cinética directa de color azul, la componente inversa o negativa de color roja y la componente homopolar de color verde. No tengo ninguna cámara prendida. ¿Dónde están los alumnos? Si no me equivoco, yo había hecho, vamos a ver si me sale acá. Voy a abrir el programita de GeoGebra. Si ustedes se fijan en la parte inferior, sobre la barra de... Tengo el programita GeoGebra que está acá. Lo estoy haciendo un circulito acá.
Ese corresponde al programita de GeoGebra. No me acuerdo si el 5 o el 6. Eso no me acuerdo. Ah, cierto que tenía problemas para... No sé por qué no lo tomo. No sé, primero lo tengo que abrir y después... GeoGebra clásico, el programa que tengo. Ahí está. Con ese programa resuelven todos los ejercicios y tiene la posibilidad de modificar el color de los fasores, por lo cual va a tener las corrientes asimétricas, las corrientes de la fuente a la carga. Como la carga es desbalanceada, voy a tener corriente desequilibrada. Sería la I sub A, la I sub B y la I sub C. Eso lo represento en el coordenadas cartesianas ortogonales, que acá lo puedo hacer en la forma que yo quiera. Cuadrícula, lo puedo hacer circular. Eso lo puedo cambiar ahí como para mejor todavía, pues son fasores giratorios. Hay un instrumento en el laboratorio de eléctrica, lo tenemos, ya vemos este año, el año que viene, en una de esas se puede presentar, para hacer ahorro, el estudio energético de un sistema eléctrico. Es un aparato que nos da visualmente, tiene un display que nos da una gráfica como la que estáis presentando, con los fasores giratorios, con los desequilibrios y los representativos, fasores representativos de las corrientes de cada fase. Es un hermoso instrumento, es bastante caro, pero bueno, lo tenemos en el laboratorio de eléctrica. Si no lo ven conmigo, seguro lo van a ver con algún otro docente a posterior. Entonces, en esta parte tenemos para hacer la entrada, ya sea en forma compleja o en forma vectorial, y bueno, podemos hacer la resolución de los distintos ejercicios. ¿Lo han bajado ya el programita este? ¿Ya lo tiene en la máquina o no? Tienen que utilizar los programitas estos porque son fundamentales para el desarrollo de los ejercicios. Bueno, después tendremos el otro ejercicio, dada la secuencia BCA de las corrientes de un sistema trifásico, I sub A más I sub B más I sub C, I sub A 5 más J0, I sub B 0 menos J 8,66 amperes, y I sub C 0 más J10. Se pide determinar analíticamente las componentes simétricas y verificar ítem A por el método gráfico. Como verán, todos los ejercicios más o menos son algo parecido, no nada del otro mundo. Dado un sistema,
de 4 conductores de secuencia C, A, B, las corrientes en línea son I sub A, I sub B e I sub C. En este caso son todas corrientes de fase. Una en forma rectangular y la otra, en el ejercicio 5, corresponde a corrientes de línea en forma polar. Cuando tenemos que sumar, lo hacemos en forma rectangular, y cuando tenemos que hacer el producto o la división, lo hacemos en forma polar. En el caso del ejercicio 6 lo mismo. Acá tengo las corrientes, en el 7 también tengo las corrientes. Y en el caso del 8, las cosas cambian acá, porque acá dice, dadas las componentes simétricas del sistema trifásico de 4 hilos, acá se le da las componentes simétricas de un sistema trifásico de 4 hilos. I sub A1, I sub A2 e I sub A0. O sea, me dan las componentes simétricas, tengo que calcular la I sub A, la I sub B y la I sub C. Analíticamente, bueno, se pide determinar analíticamente las corrientes reales de línea y las corrientes en neutro, verificar por el método gráfico. Acá lo que estamos dando es las componentes simétricas y particularmente la componente base de la directa, la inversa y la homopolar. I sub A1, I sub A2 e I sub A0. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. Y en el ejercicio 9 hay un detalle ahí que lo vamos a remarcar porque hace referencia al ejercicio. Le ha costado alguna, le cuesta el examen. Vamos a poner acá, lo vamos a remarcar ahí. Ven que el ejercicio 9 dice, en un sistema trifásico con secuencia de fase ABC, teniendo como datos las componentes simétricas de corriente, la I sub A1 igual a 0,7 módulo 90 grados, I sub B2 igual a 0,5 ángulo de 120 grados, e I sub C0 igual a 0,2 ángulo de 0 grados. Ahí ven que yo lo remarqué con rojo, porque ese es I sub B2, no I sub A2. I sub B2. O sea, teniendo el I sub B2, con eso tendré que calcular el I sub A2 y el I sub C2, por supuesto. Entonces, para después poder hacer la multiplicación o la suma de las componentes simétricas, hay un detalle, I sub B2. Es una trampita, porque normalmente el alumno lo que hace I sub A1, I sub B2A, I sub A2, y I sub C0. Pero no es I sub A2, es I sub B2. Remarquenlo en eso cuando hagan el ejercicio, porque si no, no le va a salir. Es una trampa que una vez se dio en un examen y bueno, el alumno se confundió y no se percató del detalle. Corriente de la fase B de la secuencia indirecta o negativa. Por eso se llama I sub B2. En cambio, en el ejercicio 8 es I sub A2. ¿Se nota la diferencia? Eso es fundamental. ¿Puede repetir eso, profe? Y en el ejercicio 8 y el ejercicio 9. En el ejercicio 8 me da las componentes simétricas. La I sub A1, la I sub A2 y la I sub A0. O la I sub 0. En la I sub, vamos a ponerlo un poquito más grande. Acá por aquí, venga de frente. Lo estoy viendo en el celular ahora, no en la máquina.
El 806. ISO A1, 6,49, ángulo 20,1 grados. ISO A2, 1,87, ángulo 221 grados. La ISO A1 es la corriente de la fase A de la secuencia directa. Y el segundo dato es ISO A2, la corriente de la fase A de la secuencia inversa. Y la corriente de la fase A de secuencia homopolar. Hasta ahí estamos bien. Resolver el ejercicio. En el ejercicio 9.6 tenemos ISO A1, 0,7 ángulo 90 grados, la corriente de la fase A de la secuencia directa, 0,7, 90 grados. ISO B2, la corriente de la fase B de la secuencia inversa, igual a 0,5, ángulo 120. Y la I sub C0, o la I sub B0, o la I sub A0, o la I sub 0, que es la homopolar, porque las tres tienen la misma de fase, o sea, 0 fase. Entonces acá el detalle de I sub B2, por eso está remarcado con rojo ahí, que justo tengo para imprimir, que la corriente de la fase B de la secuencia inversa. Tengo que calcular la I sub A2. Tendré que ver la secuencia que tengo, será multiplicar por 120 o 240 para obtener la I sub A2. Ya sea, en este caso es la secuencia inversa, pero puede dar como dato en el ejercicio, en vez de figurar I sub A1 de 0,7 ángulo 90, podría ser I sub B1 o I sub C1. Cuidado con eso, ¿eh? Después tendré que ver si me da el I sub C1, si es secuencia directa, yo lo que tengo que multiplicar por 120, 240 para obtener el I sub A1 y después poder utilizar las ecuaciones analíticas, el desarrollo analítico que hemos visto, para obtener el I sub A, el I sub B y el I sub C. No sé si hay alguna pregunta, no me han dicho nada. No. Eso sería el desarrollo de los distintos ejercicios que tendríamos para la componente simétrica. O nos dan como dato en el examen final, o en el práctico que tomemos después, o en el examen final, las corrientes asimétricas del sistema fuente-carga, la I sub A, la I sub B, la I sub C, la I sub R, la I sub S o la I sub T, la corriente como la quiera definir, o L1, L2, L3, esas serían las corrientes de cada fase. En este caso va a ser sistema asimétrico, porque es el teorema que estamos estudiando y ahí es donde se aplica el teorema. Entonces lo que tenemos que calcular son las componentes simétricas de secuencia directa y la secuencia inversa y la homopolar. La ISO A1, la ISO A2 y la ISO A0. Una vez obtenida la ISO A1, la ISO A2 y la ISO A0, ¿cuáles son las ecuaciones de la ISO A1? Para calcular la ISO A1, tengo que hacer I sub A más alfa I sub B más alfa cuadrado I sub C. Y para la I sub A2, I sub A más alfa cuadrado I sub B más alfa I sub C. ¿No era así? Y Sí. la I sub A0 es un tercio, por supuesto. I sub A más I sub B más I sub C. Eso lo hemos hecho en clase anterior en lo que respecta a gráfico. Y el desarrollo analítico lo habíamos hecho.
Bueno, eso sería con respecto a el detalle de las, como dato que le da el ejercicio, las componentes simétricas, no las componentes asimétricas, no los valores de las corrientes de la fase. Acá lo que hay que calcular los valores de las corrientes de la fase al dar las componentes simétricas. Nos da, por supuesto, las componentes base. Habrá que ver qué secuencia es la directa. Calculo la I sub B y la I sub C. Y si es indirecta, la I sub B y la I sub C, ya sea multiplicado por 120 o 240 grados. Porque tengo que hacer la terna simétrica directa y la terna simétrica indirecta. Una en color azul, la directa. La otra en color roja, que es la inversa o la negativa. Y la otra en color verde. Y ahí terminaría la primera tanda de ejercicio. Y la otra... no lo pongo. Voy a tener que buscarlo. Yo les pasé dos PDF, que es lo que quiero buscar acá. Bueno, ahí lo encontré. Entonces ahora, promoción. Y ahora voy a compartir la otra serie de ejercicios que le he dado. Hay una serie más de ejercicios. Componente simétrica, ejercicio 10. Bueno, todavía está para salir. Y acá tendría ejercicio 10 y los valores de las corrientes de falla en un sistema de tres fases son I sub A, I sub B y I sub C. Encuentra las componentes simétricas, analíticas y gráficamente. O sea que acá me dan las corrientes. En este, si los valores de la secuencia de tensión en un sistema de tres fases son A, B, C, y sus componentes simétricas llave son componentes, acá le llama componentes simétricas llave. De esta porque lo he sacado de otro libro y bueno, lo dejé como para hacer referencia a que componente base, componente llave, B sub A1, B sub A2 y B sub A0. O sea, es lo mismo, corriente, tensión, flujo o impedancia. En este caso, por tensión. Tensión de la secuencia directa, tensión de la secuencia inversa y tensión de la secuencia cero. Encuentre las tres tensiones de fase en forma analítica y gráfica. No veo ninguno que tanto no, estoy viéndolo. Las cámaras que se han apagado, las cámaras. No, sí, está haciendo algo. La verdad que no, profe.
Está bien. Esto, Está bien, pero vayan después practicándolo con los ejercicios, porque resulta incómodo después en los exámenes. Para ir ganándole y haciéndole los ejercicios, porque de ahí después yo voy a tomar uno para el práctico. Entonces, el tiempo es fundamental en el examen. Está bien, empezamos a las 6 de la tarde, terminamos a las 8, yo me adelanto un poquito, pero si lo practican un poco en forma manual y que después en los programitas, le va a resultar más cómodo para el examen. Eso se lo recomiendo. Ay, profe, recién me dio el segundo ejercicio de la primera guía. ¿Ah, lo hizo? Sí, el segundo ejercicio de la primera guía que había pasado y me dio los valores. Ah, No sé si tiene para controlar. le va a controlar a usted si le va a dar analíticamente le da un módulo y un argumento. Y gráficamente le tiene que dar ese módulo y ese argumento utilizando una escala acorde a la que configure usted para que le sea visible en el papel. Sí, sumé las primeras componentes de la directa y la inversa y la homopolar y me dio la IA, que era datos, y calculo que está bien. ¿Está bien? Sí, lo había hecho el otro día yo con el programita GeoGebra, entonces obtiene la I sub A1 y después para obtener la I sub B1 y la I sub C1, pues le está faltando esas dos para la terna simétrica directa. Entonces, teniendo la I sub A1, multiplico por 240 módulo unidad, 240 grados módulo unidad, y obtengo el I sub B1. Y para obtener el I sub C1, tengo que va a ser igual a 1 módulo 120 multiplicado por el I sub A1. Entonces de esa forma voy a tener el I sub A1, después veo el I sub B2, el I sub B1 y el I sub C1. Porque tres fasores que giran en sentido antihorario. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Y Profe, después una una vez consulta. obtenido el I sub A2, va a decir, bueno, tengo el I sub A2, pero necesito la terna simétrica inversa o negativa. Entonces tengo que al I sub A2 multiplicarlo por un módulo unidad y 240 y obtengo el I sub C2. Y al I sub el I sub A2 lo multiplico módulo unidad 120 grados, obtengo el I sub B2. Entonces la terna me va a quedar I sub A2, I sub B2 e I sub C2. Y en sentido antihorario veo la I sub A2, la I sub C2 y después la I sub B2. Son tres fasores que giran en sentido antihorario. ¿Está bien? Sí. Siempre hay que acordarse de la secuencia fase para saber si multiplico por 120 o 240 para obtener la otra componente simétrica. ¿Se entendió eso? Sí, profe. El corriente de tensión es lo mismo, no hay problema. En el primer ejercicio, cuando A con la barra arriba era el complemento del versor A, ¿no? Yo lo había referido a vector, o sea, como fasor, representativo del fasor, no el complemento. Hacía referencia a que era el fasor. ¿Está Claro, bien? pero si consideramos el fasor, se cambiaba directamente, se negaba la parte imaginaria, si no recuerdo mal. Ah, no, yo lo había puesto como fasor, el A como fasor, porque estaba entre alfa y otro A. Entonces, lo representa como fasor A con su módulo y su argumento. O sea, su parte real y su parte imaginaria. A sería alfa, que 1 ángulo 120, o sea, 0,5 de la parte real, menos 0,5 de la parte real, y más 8,66 de la parte imaginaria.
o sea, J8, 0,866. Es porque el módulo es unidad y el argumento 120. Entonces va a tener menos 0,5 más J 0,866. Ese sería el A. Si le pone menos A, ¿qué va a tener que hacer? A hacer al producto de unos ángulos 120 o argumento 120 multiplicado por unos 180. ¿Está bien? Está bien, sí. No sé si lo entendí mal o... Sí, sí, trabajarlo como fasor, digamos. Claro, como fasor. Y después, bueno, fijarse si es signo menos, signo más. Total, el A sabemos que es igual que alfa, que es 1, argumento 120. Módulo unida, argumento 120. Y ahí también trate de hacer la gráfica con una escala que sea acorde a la hoja que está usando, si tamaño oficio, A4. Normalmente nosotros los técnicos trabajamos la 4. Si utiliza hojas cuadriculadas, bueno, la puede representar un poquito mejor. Y traten de hacer no tantos ejercicios en una misma hoja, porque se les puede llegar a complicar. Se lo separa un poco, como en una de esas 3 ejercicios por cada hoja de cuadrícula, entonces de esa forma lo visualiza un poco más, porque es ejercitación. Este tema es más ejercitación que otra cosa. Porque el desarrollo analítico ya lo hemos visto y es bastante sencillo. No hay nada, ninguna. Hay que memorizar algunas ecuaciones, pero multiplica por alfa o alfa cuadrada. Ya sea si es ISO A1 o ISO A2. Y después lo demás es todo ejercitación. Por eso hace hincapié Escribano de que ejerciten un poco para que después cuando él participe, que será la clase que viene, para ver a ver qué resultados hemos obtenido con los desarrollos y demás. Así que recomiendo que hagan alguno, por la duda que él pregunte y después diga, no, Maximiano no hizo nada, no hicimos nada, no quiere hacer práctico, nada. Así son los alumnos, después me van a mandar en cara. Es que van a ser beneficiosos para ustedes para tomar el tiempo después para el examen. Porque de acá yo voy a sacar algún ejercicio para el examen. No sé cuál, pero bueno. Profe, Sí, para cuando mandemos la carpeta y todo eso, los gráficos, ¿los hacemos con GeoGebra o puede ser con MATLAB o otra cosa? el programa que más le convenga a usted. No tengo, o sea, yo le ofrezco lo que tengo acá en las pantallas, que son programas sencillos, pero si usted utiliza cualquier programa,